Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que a partir de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar sobre juzgar con perspectiva de género. Y para hablar de este tema nos acompañan Pamela García, de Relaciones Internacionales del ITAM, Jorge Uriostegui, de Derecho de la Universidad Privada del Estado de Morelos, del UNAM, Jacobo Solano, de Derecho, y Maru Ruiz, de Trabajo Social. Además de Erendira Valdés, de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Yo soy Jimena Jiménez. Comenzamos. El 28 de octubre de 2012, Carla Póntigo fue encontrada con graves lesiones en su centro de trabajo. Presuntamente se había tratado de un accidente con una puerta de cristal. Al día siguiente, fallece a causa de las lesiones. Por ello, el Ministerio Público inició una averiguación previa por el delito de homicidio y señaló como presunto culpable al gerente del lugar, a quien finalmente se le sentencia por el delito de homicidio culposo, al haber sido omiso y negligente con las medidas de seguridad del establecimiento. Sin embargo, los familiares de Carla Póntigo sabían que no se había tratado de un mero accidente, sino de un feminicidio. Por ello, solicitaron al Ministerio Público que se les reconociera como víctimas para poder ayudar en la investigación del delito, ofrecer pruebas y tener acceso a la averiguación previa. No obstante, el Ministerio Público fue omiso y no les permitió participar en la investigación. Así, después de algunas impugnaciones y recursos por parte de los familiares de Carla, el asunto llega a la Suprema Corte, quien, ejerciendo su facultad de atracción, se dedicó a estudiar si la actuación del Ministerio Público cumplió los estándares constitucionales y convencionales en materia de violencia basada en el género y las obligaciones derivadas del acceso a la justicia de las víctimas. Pues bueno, para empezar a hablar de este tema, que fue totalmente una tragedia, sobre todo en el contexto que viven las mujeres en este país, creo que es importante hablar de los hechos. ¿Cómo es que suceden todos estos hechos y cómo este asunto pues llega finalmente a la Suprema Corte? Para dar inicio a esto, Pamela, adelante, te doy la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, Jimena. Pues sí, les cuento un poco a las personas que nos están viendo sobre este caso de Carla Póntigo. Ella fue la víctima de feminicidio de la cual pues vamos a estar hablando. Como bien mencionó Jimena, pues los hechos ocurrieron el 28 de octubre de 2012 y lo que sucedió fue básicamente que ella estaba en su centro de trabajo, ella era edecana en un bar y se encontraba en la oficina del gerente. Los compañeros o las compañeras de trabajo de ella la encontraron tirada y la encontraron desangrándose, para lo cual pues llamaron a la ambulancia, etc. Cuando se dio a conocer esto, obviamente la familia de Carla fue a denunciar al MP en San Luis Potosí y pues en el proceso de investigación pasaron muchas cosas, ¿no? Primero, cuando pues ya Carla fue asesinada, sus familiares no fueron reconocidos como víctimas, lo cual pues es una grave violación al proceso, y entonces esto dificultó mucho su participación, ¿no? Ellos querían participar en el proceso de investigación para dar pruebas que ellos tenían de que además existía un contexto de violencia de género anterior al asesinato de Carla, al feminicidio de Carla, que era que básicamente ella sufría de acoso y hostigamiento en este caso, ¿no? Siendo su gerente, Ricardo, teniendo una posición de poder sobre ella, quien estaba ejerciendo esta violencia, y pues decían que, por ejemplo, no la trataba como a los demás compañeros de trabajo, ¿no? Le exigía encuentros fuera del bar para poder pagarle pues su sueldo, como cosas de este tipo. Y entonces, pues el MP se negó y lo que pasó fue que hubo un primer juicio de amparo indirecto en donde
pues las víctimas querían el acceso a la investigación, ¿no? Y después, como respuesta a esto, básicamente lo que hizo el MP fue decir, bueno, el juez emite orden de aprehensión en contra de Ricardo, y pues ya con eso por homicidio culposo, ¿no? Pero esto no fue suficiente, entonces las víctimas volvieron a pedir un segundo juicio de amparo indirecto, en donde, pues por no haber tomado en cuenta la violencia de género que sufrió Carla, ¿no? Eso no fue un asesinato, eso fue claramente un feminicidio. El cuerpo tenía, además de rastros de violencia excesiva, como lo suelen tener los feminicidios, de tortura, de violencia sexual. Entonces, además de todo esto, pues no se les reconoció como víctimas a los familiares, pues le dieron negativa al abogado a estar en el proceso de investigación, y todas estas cosas llevaron a que la familia pidiera un recurso de revisión a la Suprema Corte, pues eso es lo que vamos a estar discutiendo. En efecto, mencionas cuestiones bien importantes de estos hechos, ¿no? Que, pues bueno, de varios peritajes, pues se desprendía que no se había tratado de un accidente, o sea, que sí había una puerta rota de cristal, pero en efecto, pues no había, las lesiones no se habían hecho por lo de la puerta de cristal, ¿no? Y pues también que se había sentenciado al gerente por homicidio culposo. Y eso me salta mucho, y posteriormente se lo voy a preguntar a Jacobo, pero antes de eso quisiera pasar con Jorge para que nos pueda contar, porque hay justamente un segundo amparo, ¿no? que interpone la familia. A ver, cuéntanos un poquito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Desde luego me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí con todas y todos. Y pues bueno, yo puedo decir de esta sentencia que es realmente triste, emotiva, de por qué realmente tenemos que llegar a veces a exponer estos ciertos casos para crear una reflexión en la sociedad. Y sí, efectivamente, como mi compañera Pamela lo menciona, se promovieron 2 juicios de amparo indirecto. ¿Esto por qué? Porque atendiendo a la excepción del principio de definitividad, sí se puede promover un juicio de amparo indirecto. Y básicamente, en el segundo juicio de amparo, el 17 de octubre del 2013, las víctimas presentaron una demanda de amparo en contra del Ministerio Público y del juez penal. ¿Por qué? Porque básicamente, como lo mencionó, por las omisiones por las omisiones de reconocerles el carácter de víctimas, informarles sobre los derechos que desde luego les confiere la Constitución, la negativa de dar intervención a su abogado para precisamente acceder y poder consultar la averiguación, y también especialmente para estar presente en cualquier diligencia probatoria que desde luego ese acceso a la justicia les permitía, pues para que precisamente ellos en alguno de los casos se pudieran inconformarse o también dar datos de prueba. Y por ejemplo, a pesar de que se les consideró, a pesar de que a Ricardo se le consideró el principal sospechoso, la no admisión y el desahogo de la prueba de inspección al lugar de los hechos, ¿por qué? Porque acudieron a los hechos, más bien aseguraron el inmueble después de 40 horas aproximadamente. Entonces ahí realmente qué efectividad, qué debido proceso se está dando. ¿Para qué? Para dar un resultado y también un derecho específico a las víctimas. O bueno, en estos casos, no solamente a las víctimas, sino a toda la sociedad, ¿no? Que es la verdad, ahí en ese punto. Entonces, si no llevamos una investigación muy efectiva, pues qué resultado, o más bien esa investigación se va a ver reflejado en lo que es la verdad y el esclarecimiento de los hechos. Algo muy importante aquí es que no les tomaron en cuenta una prueba muy trascendental, que es la química forense, la luminol. ¿Por qué? Porque también ni siquiera se dieron a la tarea de resguardar la cadena de custodia, que se refiere pues propiamente a la ropa, a las zapatillas. Luego, el Ministerio Público, o más bien en la causa penal, se dice que estos hechos se le atribuían pues a la poca iluminación, al piso que estaba resbaloso, y también a los tenis, al uso de tenis que ocupaba Carla. Y pues bueno,
Siguiendo así, tal y como lo mencionaba Pamela, pues que no considerara más que nada los ataques sexuales y el hostigamiento sexual, bueno, hostigamiento laboral más bien, que sufría Carla. Para esto, hasta el 20 de febrero de 2014 se emitió una sentencia en la cual se sobreseyó el juicio de amparo. ¿Por qué? Pues se negó la protección constitucional. Desde luego, uno de los fundamentos, o más bien sobre un estudio que hizo el juez de distrito correspondiente, mencionó que la vía de amparo indirecto era improcedente. ¿Por qué? Porque consideró que las omisiones atribuidas al agente del Ministerio Público durante la investigación y su actuación constituían meramente actos u omisiones de un procedimiento. Entonces, la vía precisamente para poder inconformarse era el amparo directo. Entonces, aquí me gustó mucho cómo la Corte, o más bien el estudio que hace la Corte, dice que el juez de distrito hizo mal, porque el hecho de que se está hablando de la muerte de una mujer no es constitutivo o no es meramente de que son violaciones a un proceso, sino que atendiendo a los derechos, a la verdad, a la justicia y a una reparación, realmente el juez de distrito tuvo que estudiar a fondo lo que constituía los conceptos de violación en este caso. Y pues bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias, Jorge. Mencionas muchísimos conceptos y muchísimos temas que vamos a estar abordando a lo largo de este programa. O sea, primero están las cuestiones probatorias, ¿no? Lo que me llama mucho la atención es que aseguran el inmueble, como bien dices, hasta 40 horas después. Ya cuando habían lavado el personal del lugar de los hechos, pues ya no había muestra de sangre o había como muy poca muestra, por ejemplo, de cabello. Pero vaya, ya el lugar no estaba como estaba el momento en el que sucedieron los hechos. Como bien dices, no se dio una protección debida a la cadena de custodia. También mencionas algo bien importante, el derecho a la verdad, que vamos a estar abordando también próximamente, que es, vaya, un derecho de las víctimas, un derecho básico de las víctimas. Y también sobre el esclarecimiento de los hechos, ¿no? que va muy ligado a esto del derecho a la verdad. Y mencionas algo también muy relevante, quizá algo técnico que sería bueno aclarar para las personas que nos están viendo, que es esto del amparo directo y el amparo indirecto, ¿no? O sea, prácticamente para las personas que nos están viendo, puedes solicitar un amparo indirecto cuando son varias violaciones en el procedimiento, pero ya cuando hay una sentencia, pues es amparo directo. E incluso puedes solicitar el amparo directo cuando hubieron violaciones al procedimiento, pero esas violaciones repercuten en la misma sentencia. Entonces, por eso estaba todo el debate de si se trataba de un amparo directo o un amparo indirecto. En este tema, finalmente pasó como amparo indirecto. Y es algo muy interesante jurídicamente hablando. Pero, Jorge, voy contigo. Con lo que estábamos hablando... Jacobo, voy contigo, porque ya quiero retomar algo que nos dijo Jorge, que es sobre el homicidio, ¿no? Finalmente sentencian al gerente por homicidio culposo. Y ya nos mencionaba Jorge todo esto, ¿no? Por varias omisiones en el centro de trabajo, por no tener antiderrapantes, por tener puertas de cristal incluso. Pero pues vaya, para nuestro público, cuéntanos un poquito, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre un homicidio culposo a uno doloso? Hola, Jimena, gracias. Principalmente la visibilidad que tiene como tal la configuración o como tal el tipo que conlleva un feminicidio y un homicidio culposo. En este caso, el feminicidio visibiliza un tema trascendental en el trato y las condiciones en las que esta persona trabajaba, en las personas que estaba vulnerada en todos los aspectos, a mi criterio. El homicidio es como tal no visibilizar que es una mujer, las condiciones, la parte de la violencia reiterada y continua que sufría. El homicidio es yo lo pondría como un tipo penal general. El homicidio es algo que va más a las condiciones y a la forma en la que
la mujer se desempeña y visibiliza que hay un maltrato, hay una cuestión, sí, social, pero también que debe de regularse, que debe de tenerse en cuenta en todos los casos para que no se tengan todas estas carencias, negligencias, omisiones. Y esto nos deja ver el avance que se ha tenido desde el 2012 a la fecha, ya que en el 2012, cuando sucedió este caso, vamos a estar abordando todas las negligencias que se tuvieron, pero la parte técnica ha avanzado demasiado y la Suprema Corte ha colaborado con esta resolución que se tuvo ampliamente, ya que fue un caso, como todos sabemos, muy sonado, muy representativo, doloroso, y que abona, si bien tiene su parte trágica y su parte que a todos nos duele, sí nos hace avanzar y nos hace tener una conciencia mejor de lo que es la diferencia entre un homicidio culposo y un feminicidio, para que la misma sociedad, todas las personas nos demos cuenta de lo que pasa en este caso y lo que pasa en todo este ámbito que conlleva el terminar con la vida de una mujer por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Claro. Basado en lo que nos estás contando, podemos identificar como 3 cuestiones, ¿no? Cuando se trata de un homicidio, por un lado puede ser culposo, por otro lado puede ser doloso, pero por otro lado encontramos este tipo penal novedoso en el sistema jurídico mexicano, novedoso entre comillas, que ya lleva aquí unos cuantos años, pero si tomamos en cuenta la historia del derecho penal mexicano, pues sí es más novedoso, que es el feminicidio, ¿no? Por un lado, pues tenemos el homicidio culposo, que es lo que estaban sentenciando a este señor gerente en el caso. Y cuando se dice que es homicidio culposo, es que sí hubo un homicidio, probablemente por una omisión que él ocasionó, pero él no quiso causar ese asesinato, ¿no? Así, de eso hablamos cuando hablamos de un homicidio culposo. Entonces, pues sentencian a este señor por no tener las debidas medidas de seguridad. Que los antiderrapantes, que lo de las puertas de cristal. Bien mencionaba Jorge, pues los zapatos que utilizaba la víctima al momento de los hechos, que eran tacones, y pues con los tacones es más fácil que te caigas. Cuestiones por el estilo, ¿no? Y por otro lado está el homicidio doloso, que ahí es si tienes tú toda la intención de asesinar a alguien. Y por último encontramos el feminicidio, que van a decir qué diferencia tiene eso entre, sí, justamente voy contigo, Erendira, das el clavo, justamente voy contigo. Pues, o sea, ¿cuáles son las diferencias entre este homicidio doloso, el feminicidio? ¿Por qué se debe hacer una diferencia con base en género? Pero dejo la pregunta ahorita aquí al aire, porque nos vamos al corte ya que terminamos el primer bloque. Entonces, regresando, vamos contigo, Erendira, con esta misma pregunta. Yo soy Jimena Jiménez, esto es Derecho a Disentir. Regresamos. Regresamos a el derecho a disentir. Estamos hablando de una sentencia muy relevante para todo nuestro sistema jurídico y sobre todo para el contexto que viven las mujeres en México. Es el caso del feminicidio de Carla Póntigo. Estamos hablando sobre la diferencia de estos tipos penales bien importantes, ¿no? que causaron mucho debate. A la fecha creo que siguen causando mucho debate si se debe hacer una diferenciación o no. Pero bueno, Erendira, cuéntanos un poquito, ¿en qué se diferencia un homicidio a un feminicidio? ¿Por qué existe? ¿Qué opinas? Bueno, antes de ahondar como en las características de la violencia cerca que vivimos básicamente todos los días las mujeres, en cuanto a contextualmente en el concepto, hay unas ciertas omisiones que se hizo en este caso, ¿no? Para empezar, en el concepto de feminicidio está tipificado desde el 2011 en el Código Penal Federal, ¿no?
y desde en el artículo 325. Ahora me voy a permitir leer textualmente lo que dice el primer, tercer y cuarto punto. El primero es que para que sea tipificado como un feminicidio es que la víctima tenga signos de violencia sexual o cualquier otro tipo. En la sentencia que estamos tratando el día de hoy, efectivamente se comprobó que la víctima, en este caso Carla, tenía signos de violencia sexual, ¿no? A pesar de ello, se omitió y únicamente se había clasificado como un homicidio. Posteriormente, en el tercer punto, dice que antecedentes de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar del agresor contra la víctima. Este punto también se cumple. La víctima tenía una relación laboral con quien la asesinó. Y posteriormente, en el cuarto punto, que entre la víctima y el agresor hayan tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza. Y por último, amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del agresor en contra de la víctima. Entonces, estos puntos, que son como los más importantes para precisamente clasificarlo como un feminicidio, todos estos puntos fueron cumplidos hacia la víctima, y los cuales fueron completamente omitidos al momento de dar una sentencia en contra de Ricardo, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que estaban como súper claras, como la violencia sexual, los rasgos de violencia sexual que ya había vivido, la relación que tuvo tanto laboralmente como sentimentalmente Carla con su jefe, y que todos estos puntos tan claros y tan evidentes fueran deliberadamente omitidos y que únicamente se clasificara como un homicidio, no como un feminicidio. Yo creo que el feminicidio es la más clara y el último punto hasta donde llega la violencia de género en contra de una mujer, ¿no? Porque pueden ir desde palabras, acoso, violación, violencia verbal en el trabajo, en la familia, incluso escolar. Pero ya llegar al feminicidio es como el último punto donde ya no se pudo hacer básicamente nada con todos los antecedentes, y se llegó ya finalmente al feminicidio, ¿no? Es como el último punto, pero también lo más grave al momento en que se llega, ¿no?, al feminicidio. Así es, mencionas algo bien, bien relevante, porque justamente lo que está en este caso diferenciando de que se trataba de un homicidio a un feminicidio son estos tres aspectos que mencionas. Hay más, pero en este caso aplican estos que tú dices, que había signos de violencia sexual. Dijeron, ¿por qué no toman en cuenta esos signos de violencia sexual? En efecto, se hicieron peritajes, había inflamación en la zona genital, por ejemplo, pero no se tomaron en cuenta estos peritajes. ¿Por qué? Porque al MP no se le pegó la gana. Entonces, y justo porque los familiares no estaban pues en posibilidades de poder participar como víctimas, ¿no?, sobre todo. Y también mencionas algo bien, bien relevante, que es el feminicidio como la punta de expresión de la violencia de género. Y tienes toda la razón. Podemos ver en internet, si googleamos, de qué va el violentómetro. Entonces podemos ver como de acciones que van de poquito a más sobre la violencia hacia las mujeres, que inicia desde ignorar, la ley del hielo, después se va como a lesiones, golpes, bromas hirientes, por ejemplo, y ya va escalando, hasta que arriba, en la forma más violenta, vemos al feminicidio, ¿no? Y pues bueno, a mí me parece súper relevante eso, porque había varias cuestiones de violencia que vivió Carla Póntigo durante todos los hechos, ¿no? Las cuestiones que antecedieron el feminicidio de Carla Póntigo. Y ya entrando en este tema de violencia hacia las mujeres, me quiero ir con Maru para que nos platique un poquito más del contexto violento que viven las mujeres, pues en México sobre todo. Sí, Jimena, gracias. Pues comparto muchos puntos de vista de mis compañeros y creo que este caso y todos los que nos están viendo, ¿no?, a veces cuesta un poco entenderlo. Sin embargo, creo que nos refleja la realidad social que vivimos desde periodos anteriores y en la actualidad, ¿no? Principalmente nos refleja impunidad, violencia de género, injusticia, ¿no? Desde el trabajo social y desde las ciencias sociales podemos siempre analizar las problemáticas sociales tomando en cuenta tres elementos fundamentales: el sujeto, el problema y el contexto. Como sujeto tenemos a Carla, que nos representa como mujeres y representa a todas las mujeres de México, quien vivió violencia y te puedo asegurar que desde niña, en su trabajo y hasta su muerte.
¿Por qué? Porque en estas relaciones, principalmente laborales, hay un abuso de poder. No lo digo yo, lo dice, por ejemplo, lo que es la ONU, también lo dice la Red Nacional de Refugios de México, donde expresa y define cómo como mujeres a veces nos codificamos o las personas nos codifican, es decir, tú como mujer me perteneces, tú como mujer tienes que acceder a lo que yo como jefe te digo. Entonces, al momento de no acceder a esa situación, yo te asesino. Y literal suena muy cruel para los televidentes que nos están viendo, pero es así, ¿no? Tenemos un contexto donde 10 mujeres mueren al día. O sea, 10 mujeres, es una cifra que no me puedo imaginar. O sea, en este día están muriendo 10 mujeres. O sea, puedo ser yo, puede ser mis compañeras, entonces, o puedo ser un familiar. Entonces, es un contexto muy alarmante y que nos permite vislumbrar y visibilizar el grado. A veces difiero en que digamos que la ley ha avanzado, porque pues sí, una cosa es la ley, pero otra cosa es lo que está sucediendo actualmente. Y el problema de acoso y hostigamiento que ella vivió, te puedo decir que un informe estadístico sobre el acoso y hostigamiento sexual de la Federación, del Gobierno Federal, del 2018, indica que hubo 211 denuncias, solamente 211 denuncias, de las cuales 11 ocurrieron en el centro de trabajo. Y el centro de trabajo figura como el tercer lugar donde ocurre más acoso y hostigamiento. Pero yo me preguntaría, ¿por qué como mujeres a veces no queremos denunciar, ¿no? Porque hay como esta resistencia y decir, no me van a hacer caso, me van a revictimizar, ¿no? Y muchas veces lo podemos escuchar. Lo siguiente es que, ¿por qué? O sea, yo siempre me pregunto, ¿por qué llegó a su muerte cuando pudo haber una prevención ahí, ¿no? Pero bueno, lamentablemente la asesinaron y hay esta revictimización, ¿no? Constante de todo lo que mencionan mis compañeros, tanto de la ropa que vestía, tanto del lugar, y menos va hacia la persona que la agredió, que la asesinó, ¿no? Entonces, sí es un llamado a todos los que nos están viendo y a nosotras y a nosotros también, a cómo estamos viendo la violencia de género, desde dónde la estamos viendo. Y también algo que mencionaba tanto la ONU como la UNICEF es que los funcionarios públicos reconocieron que habían recibido capacitación, un 98% reconoció que había recibido capacitación de perspectiva de género, y yo me pregunto, ¿dónde está? O sea, ¿dónde en el momento? O sea, las víctimas, los familiares de esta Carla, ¿por qué tuvieron que llegar a este momento? O sea, ¿por qué tuvieron que exigir algo que por facto es el derecho a la verdad, ¿no? Cuando no deben de exigirlo, simplemente se les debe de dar. Entonces, sí yo a veces creo que los funcionarios son parte de un sistema, ¿no? Un sistema jurídico, un sistema económico, un sistema social. Sin embargo, sí yo llamaría a tratar los casos de feminicidio desde la perspectiva de género, porque eso hace entender el por qué estamos muriendo por el simple hecho de ser mujeres. Maru, qué gran participación, porque mencionas cosas bien ciertas. Y con esto me quiero ir con Pamela, porque por un lado, pues mencionas lo de, bueno, se tiene registro de que por lo menos 10 mujeres mueren al día. Pero ojo, son de los que se tiene conocimiento, de las muertes que se denuncian, porque hay muchas más que no se denuncian, entonces no hay estadísticas. Probablemente es un número superior, muy seguramente es un número superior. Y luego también mencionas lo de todo este contexto de violencia y de que ni siquiera se tuvo que haber llegado a este punto para que pues, el Estado mexicano cumpliera sus obligaciones, ¿no? Porque también varias de las obligaciones del Estado mexicano, que ahorita quiero ir con ese tema con Pamela, es que se tiene que prevenir, no solamente investigar y sancionar, sino también se tiene que prevenir. Entonces, ¿dónde está esta prevención, no? Y luego, ¿dónde están todos estos actos del Estado ya cuando sucede de investigar diligentemente? Lo cual no sucedió. Entonces aquí estamos hablando no solamente de una violencia de género, sino de una violencia de género institucional, lo cual es terrible, totalmente peor. ¿Por qué? Porque es por parte de las personas que se supone que están a cargo de nuestro cuidado, ¿no? De nuestra justicia. Entonces, pues, Pamela, cuéntanos.
Claro que sí, Jimena. Bueno, quisiera empezar, porque me hizo reflexionar mucho la participación de Maru, con que, pues para nadie es un secreto que el Estado es patriarcal, ¿no? Desde su raíz. Y entonces la justicia, y digo justicia entre comillas, que pretenden darnos a las mujeres, a las personas indígenas, a las personas racializadas, a las personas pobres, ¿no? A estos grupos que sufrimos diferentes tipos de opresión y vulnerabilidades, pues es una justicia, primero que nada, patriarcal, ¿no? Que básicamente no resuelve nada. Y pues voy a profundizar en esto un poquito más adelante, porque a mí me parece muy, muy curioso, ¿no? Como el Estado mexicano básicamente cierra los ojos ante la violencia de género y entonces parecería que es suficiente poner una pena, ¿no? Parecería que es suficiente decir, fue homicidio, hasta ahí, está penado, está sancionado y listo. Eso no es resolver, eso no es actuar frente a una violación de derechos humanos con debida diligencia, que es una obligación del Estado mexicano y que además está rompiendo con diferentes instrumentos internacionales, desde la Convención de Belém do Pará hasta la Convención Americana de Derechos Humanos. No vayamos tan lejos. Aquí la Ley General de Víctimas simplemente es repensar el sistema de justicia en el que vivimos. ¿Para quién es justo? Porque para nosotras no. Y entonces aquí nos podemos dar cuenta cómo el sistema, ¿no?, penal mexicano, las autoridades le quedaron a deber tanto a Carla y a sus familiares. ¿Por qué? Porque el no actuar con debida diligencia significa muchas cosas, ¿no? Esto comprende desde, como bien dice Jimena, la prevención de la violencia de género. ¿Qué está haciendo el gobierno para detener esta crisis que es sistemática de violencia, ¿no? O sea, no es una, somos todas en todo el tiempo, somos todas en todos los espacios, pero para el gobierno eso es, muchas veces es no tenemos denuncias, como bien decía Maru. ¿Y por qué no tienen denuncias? Porque cuando nosotros nos paramos en el MP a denunciar, nos dicen que por qué estamos vestidas así, que por qué provocamos, que por qué estamos afuera a tales horas, que por qué estamos solas. Cuando familiares de víctimas van y denuncian, dicen, no, su hija de seguro está con el novio. No, su hija de seguro está echando desmadre con no sé qué. La realidad es otra. Nos desaparecen diario al por mayor, nos matan, nos torturan, ¿no? Entonces, creo que tenemos que estar como bien pendientes con qué le estamos exigiendo al Estado mexicano y desde dónde, porque el derecho penal también es patriarcal, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que repensarlo. Y por ejemplo, ¿por qué es tan importante lo que decían? Yo quiero hacer un énfasis en el derecho a la verdad. No basta para la familia de Carla con que se sancione algo que no sucedió así. Hay que nombrar los feminicidios y hay que nombrar la violencia de género, porque lo que no se nombra no se ve. Y entonces no es suficiente si ya, ok, los familiares decidieron actuar por la vía punitiva, que primero no debería de ser nuestra única opción, ¿no?, para tener justicia. Entonces, va por ahí. Pero una sanción no es suficiente. El derecho a la verdad va más allá, es parte de una reparación, ¿no?, porque solemos pensar a la reparación como una indemnización normalmente económica. Eso no es cierto. Y creo que el Estado mexicano se queda muy corto. Y creo que debemos de exigirle diario, todos los días, desde todos los espacios que podamos. Totalmente, totalmente. Me gustaría abordar varias cosas que igual estás exponiendo, como por ejemplo el sistema penal. Nosotros como abogados utilizamos esta palabra en latín, me choca utilizar palabras en latín, pero pues bueno, es necesario para este caso. Pero el derecho penal es de última ratio, o sea, es el último recurso al que deberíamos de estar acudiendo. Y también pues depende del daño jurídico al que se le da el bien jurídico protegido, que en este caso es la vida de la víctima. Entonces, ante mayor daño se está haciendo a la vida de las personas, pues acudes al derecho penal, pero pues también se necesita repensar ese derecho penal, como bien dices.
no solamente es meter a alguien a la cárcel, no solamente es que se dé una indemnización, no solamente es dinero, sino se trata de una indemnización integral, bueno, una reparación integral del daño, como bien serían los términos del derecho internacional de los derechos humanos, que ya se ha venido aplicando un poco aquí en México, bien lo menciona la Ley General de Víctimas, de hecho. Es bien interesante, porque justo una de esas obligaciones de las cuales está derivado pues nuestro sistema jurídico, el Estado mexicano tiene la obligación de juzgar con perspectiva de género. No solamente juzgar, quiero aclarar, ¿no? Se tiene que aplicar la perspectiva de género para todo. O sea, está el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte, que se acaba de actualizar en este año, o a finales del año pasado, pero no se queda solamente en los juzgadores o en los operadores de justicia, sino también en todas las autoridades. Pero antes de seguir con este tema, nos vamos a ir con un corte, porque ya se nos termina el tiempo del segundo bloque. Entonces, pues, regresamos con el tercer bloque para hablar sobre pues, juzgar con perspectiva de género, la perspectiva de género para todas las autoridades, el derecho a la verdad, que nos falta todavía por abordar. Pero, pues bueno, yo soy Jimena Jiménez, esto es El Derecho a Disentir. Regresamos. Regresamos a El Derecho a Disentir para hablar de una sentencia muy importante, muy paradigmática en el contexto de violencia hacia las mujeres en México, sobre todo en México. Pues bueno, estamos hablando sobre la perspectiva de género. ¿De qué va? ¿De qué trata? ¿Con qué se come? Jorge, ¿nos podrías ayudar un poco con esto? Hola, sí, claro que sí. Pues bueno, yo creo que para empezar, la muerte de cualquier persona asusta, ¿no? Y pues desde luego le tiene que importar no nada más a la víctima, yo creo que también a la sociedad, ¿no? Más que nada por como qué tipo de sociedad estamos cultivando, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad estamos creando? Y bueno, así en el amparo en revisión 554, y más bien también introdujo a esta sentencia distintos protocolos de investigación que desde luego enumeran las exigencias que desde luego se debe de seguir cuando se trata, o más bien cuando posiblemente se trata de violencia de género y particularmente, como lo habían mencionado, del grado máximo que es el feminicidio. Y pues a partir de esta sentencia, de este amparo, es que realmente se dieron, bueno, como ya lo dije, protocolos. Uno de estos fue que era identificar a la víctima como primer punto. También era proteger la escena del crimen, recuperar y preservar y no destruir o alterar innecesariamente, desde luego, el material probatorio. También se tiene que investigar exhaustivamente la escena del crimen, identificar posibles testigos y, desde luego, obtener declaraciones. Y aquí hago un énfasis que, desde luego, estoy diciendo todo lo que no hicieron las autoridades en ese tiempo. Y desde luego sí, muy acertados los comentarios de mis compañeras, ¿no? De que las autoridades a lo mejor o el sistema mexicano se ve un poco frágil o se ve un poco incompetente ante estas situaciones. Pero quiero resaltar que realmente actualmente yo podría decir que estamos ante una revolución de los derechos humanos, una revolución en donde el matrimonio ya no significa lo mismo, la muerte ya no significa lo mismo. Entonces yo creo que eso sucedió en el 2012, pero realmente yo agradezco y apoyo a todas esas personas que realmente luchan por que se respeten más los derechos, no se respeten más, realmente se reconozcan y se hagan valer ante realmente instituciones efectivas. Y es así que la Fiscalía, las Fiscalías implementaron la Fiscalía Especializada en Feminicidio, ¿no? Pues desde luego atiende cosas específicas y es así que realmente se conocen más los protocolos y desde luego tiene personal mejor capacitado, tal y como lo mencionaban. A lo mejor en ese entonces yo podría decir que todavía no había tantas luchas, no había tantas exposiciones de autoridades que no cumplen y pues realmente veamos el tiempo, ¿no? ¿Cuándo ocurrió el suceso? Me parece que en el 2012. ¿Y cuándo es que se pudo dar una sentencia definitiva?
hasta el 2019. Entonces, es realmente ahí, yo creo que ahí sí veríamos un poco la preocupación, o como abogados, o no sé, como legisladores, empezar a promover una justicia en tanto en materia penal. Bueno, es que era con el sistema anterior, pero realmente una justicia un poco más efectiva, pronta y expedita, que desde luego esas son garantías judiciales que la misma Constitución no nos da, porque no es de dar, pero sí nos reconoce. 7 años. 7 años pasaron desde los hechos hasta esta sentencia de la Suprema Corte. Imagínense. Y aparte aquí algo que me causa mucha duda es que la Suprema Corte en esta sentencia ordena que se reponga el procedimiento para que se juzgue con perspectiva de género, pero hay un problema que bien advierte el ministro, creo que fue Gutiérrez Ortiz Mena, me parece, que pues dice, bueno, sí, no, más bien creo que fue Pardo Rebolledo, ya me acuerdo, alguno de esos dos ministros, pero advierten que, pues bueno, han pasado 7 años, ¿cómo van a juzgar con perspectiva de género pues, cómo van a conseguir pruebas? O sea, háganle una autopsia al cuerpo de la víctima 7 años después, pues ¿cómo va a suceder eso? O sea, ya son cuestiones bien, bien difíciles y por eso se tiene que actuar de forma oportuna, no hasta 7 años después. O sea, esto tiene que quedar en cancha de las primeras autoridades que tienen contacto con el caso. Tuvieron que haberlo hecho así, ¿no? Pero, pues bueno, ya estaba sacando mi enojo. Heréndira, perdón, adelante. Todo. Bueno, yo creo que algo importante que comentan los compañeros, como el número de feminicidios que hay al día, el número de feminicidios que hay año por año, y que básicamente la cifra aumenta, nunca desciende, siempre aumenta, ¿no? Y la importancia de lo que comentaba mi compañera era de por qué las mujeres no denuncian, ¿no? Yo creo que más allá de eso es el miedo que nos da a nosotras como mujeres de enfrentarnos a todo el proceso, a lo difícil que es, a lo tardado que es y a la poca información que muchas veces las propias autoridades, que son su trabajo, te brindan, ¿no? Para hacerte el proceso más fácil y menos de sufrimiento, ¿no? Porque básicamente todo este proceso de una denuncia es básicamente la culpa para la víctima. Siempre, en la mayoría de los casos, no se juzga a quien violenta o no se juzga al agresor, siempre se juzga a la víctima. El culpable siempre es la víctima, por las razones que sean. En el caso de las mujeres, quien lo comentaba es como de porque caminaba sola, porque la falda estaba muy corta, porque traía escote, porque traía el cabello largo, porque usaba maquillaje, porque trabajaba en un bar. Cualquier razón es válida para siempre culpar a la víctima, y si es mujer, muchísimo mejor, ¿no? Pero siempre se ocupan este tipo de características que ya mencioné para culpar únicamente a las mujeres, porque si esto le sucede a un hombre, esas mismas características no se le atribuyen a él como culpable, ¿no? Nunca se va a decir de un hombre que era su culpa por salir de noche solo y con un pantalón corto, ¿verdad? Entonces, ese tipo de características que ya se han vuelto tan normales y tan permitentes, tan tolerantes, porque desde cosas tan pequeñitas como los piropos en la calle, el acosamiento, el tocamiento, miradas y palabras obscenas, ese tipo de situaciones que se vuelven tan tolerables, porque si tú actúas como mujer, porque lo he vivido muchísimas veces, el reclamarle al agresor, al acosador, la respuesta de esta persona va a ser como de yo no te estaba haciendo nada, o el típico ni que estuvieras tan buena, ¿no? Es algo que se vive todos los días, ¿no? Y lo vivimos todos los días, y lo peor es que, como lo comento, siempre se culpa a la víctima, ¿no? En las últimas semanas he visto como noticias de niñas, ¿no? Estaban en su casa haciendo tarea y fueron violadas y asesinadas, ¿no? Entonces ahí son culpables por estar en su casa haciendo tarea y por ser unas niñas. O la pregunta como respecto a violaciones, que la culpa no es del agresor sexual, ¿no? Básicamente es de la víctima, pero en cuestión de niñas, como de por qué una niña va a ser culpable, pero un hombre que se le hace atractivo el cuerpo de una niña para violarlo no es el culpable, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas se deben ir trabajando desde, no, como lo contamos, no llegan a la última instancia, que es la violación y el feminicidio.
creo que habla más como de una sociedad que no ha tenido como ese aporte a tomar esta atención a este tipo de situaciones, ¿no? Como lo comentamos, este tipo de situaciones ya se volvieron tan comunes, pero no se ha realmente dado una perspectiva a implementarlo en una sociedad que eduque a niños y a niñas desde, pues básicamente desde la infancia, para la redundancia, a que este tipo de situaciones no son permitidas y no está bien acusar a una mujer, no está bien golpear a una mujer, llamar de una manera ofensiva a una mujer. Y esto viene desde siempre, porque es muy difícil educar a un adulto que se le ha venido diciendo toda la vida y ha venido siendo educado por básicamente la sociedad, medios de comunicación y demás, que ese tipo de situaciones están viendo. Entonces, ese tipo de cosas son las que el gobierno básicamente no ha puesto atención en, que hay que educar desde el inicio y no esperarte a que tengas que tener que resolver un feminicidio o una violación, ¿no? Entonces, educar desde el principio y básicamente con lo que ya se tiene, que son adultos, siempre mencionar lo que comentaban, lo que no se menciona no es válido. Entonces, siempre el tenerlo presente, que ese tipo de acciones no son válidas y no son normales, ¿no? Porque básicamente se toma tan normal y tan a la ligera que es como de, un feminicidio más, una violación más, un secuestro más, un ataque más. Es como de algo tan normal que no debería de ser. Lo real es que este tipo de situaciones no deberían de ser normal y se debería de tener en primera instancia el tratar de formar a una sociedad que realmente sepa la diferencia y el respeto sepa el concepto de violencia de género y el cual no debe de ser formado y no debe de ser practicado y repetitivo de generación tras generación. No, y no me van a dejar mentir mis compañeras con lo que estás diciendo, que a nosotras siempre se nos ha dicho desde pequeñas de ten cuidado cuando salgas, ve hacia todos los lados. Pues si vas a una fiesta con tus amigos, cuídate mucho, no sabes las intenciones, cuando realmente el discurso tiene que ser distinto. Ni siquiera tiene que estar enfocado en nosotras. El discurso tiene que estar enfocado hacia ellos y decir como, oye, no te pases de listo, no violes, no mates, ¿no? O sea, el discurso nos aborda desde ese sentido y tendría que iniciar desde ahí. En lugar de una prevención de, oye, pues ya sabes cómo son los hombres, mejor cuídate, es como, oye, hombre, pues no seas de esta forma. O sea, debería empezar desde ahí. Y también quisiera abordar aquí con Jacobo algo que no hemos abordado y es importante destacar de esta sentencia, que son los familiares como víctimas. Bueno, antes de eso, también quisiera ahondar en que, por ejemplo, desde la sentencia de Campo Algodonero, que ya tiene muchísimos años que sucedió, que llegó hasta instancias internacionales la omisión de las autoridades mexicanas, porque igual en ese caso era como cómo iban vestidas, seguramente se fue con el novio, y vaya, son cuestiones que pasan día a día, pero tales cuestiones que pasan día a día ya escalaron y la Corte Interamericana dijo, Estado mexicano, no tienes por qué estar preguntando ese tipo de cosas, tus ministerios públicos no tienen que estar preguntando ese tipo de cosas ante delitos de esta magnitud, ¿no? Y es así como ya se retoma después en el protocolo para juzgar con perspectiva de género, de pues no prejuzgar con base en estas preguntas, ni siquiera hacerlas, o si se hacen, no tomarlas en cuenta como posible causa del delito, sino solamente igual para identificar a la víctima, poder buscarla, etcétera, ¿no? Pero, Jacobo, algo bien importante de la sentencia, como bien decía, es lo de los familiares como víctimas. Y pues mucha gente como que le causa mucho ruido, ¿no? O sea, finalmente quien es la víctima de un delito es quien lo resiente, en este caso Carla. Entonces, ¿por qué se tendría que tomar a sus familiares como víctimas? Cuéntanos. Creo que tienes apagado tu micrófono, Jacobo. No te preocupes. Claro. Gracias. Me gustaría aquí mencionar lo que nos menciona el protocolo de actuación con perspectiva de género para la substanciación de quejas y denuncias. Identifica a las víctimas, lo leo, me permito citarlo, las personas que han sido afectadas directa o indirectamente en su integridad física, psicológica o en su esfera jurídica, social, económica, política, cultural o familiar al ser objeto de violaciones en materia de derechos humanos. Este punto me resulta muy, muy importante porque no se les reconoció a los familiares como víctimas. Si bien la víctima es Carla, pero también ellos tienen una afectación indirecta, como lo menciona esta parte, ¿no? Y
no pudieron brindar pruebas, no pudieron llevar medios probatorios para poder, tuvieron que presentar un amparo para poder acceder a la carpeta de investigación. O sea, en ese momento la familia necesita más cuidado. O sea, por sentido común creo que tendríamos que, a una familia que sufrió un homicidio y también considerado feminicidio por sus circunstancias, las instituciones deben de garantizar su cuidado y sus derechos, no violentarlos y no hacer omisiones, ¿no? Esta parte es lo que pues definiría como tal víctimas también a los familiares de Carla. También me gustaría mencionar la ley que, bueno, hay una ley que desde el 2007 tiene una definición de la perspectiva de las mujeres a una vida libre de violencia. Me gustaría también leer rápidamente lo que menciona como perspectiva de género para hacer una mención en cuanto a la perspectiva institucional que tenían desde el 2007 las personas, los legisladores, ¿no? Que es una referencia muy clara. La leeré. Perspectiva de género. Es una visión científica, analítica, política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia, la jerarquización de las personas basadas en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto, el bienestar de las mujeres. Contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos de la representación política y social. En este concepto, que es más un diccionario para mí esta ley, porque no tiene, como lo decimos los abogados, dientes, pues sí, sí, está muy bonita las definiciones, pero ¿qué se hace para que tenga una efectividad en la aplicación de la justicia y la prevención? Por supuesto. ¿No? Ustedes mencionan, las compañeras. Por supuesto, justo. Perdona, es que justo dices algo bien interesante, porque nuestras leyes son preciosas, ¿no? Tenemos esta ley para prevenir para erradicar una vida, más bien para tener una vida libre de violencia. También tenemos leyes en cuanto a Ley General de Víctimas. Nuestra Constitución está redactada en términos preciosísimos. Ok, y luego en la realidad, ¿qué sucede, no? O sea, no se ve esa utopía que mencionan las leyes en las cuestiones fácticas, como sucedió en este caso. Pero, pues, lamentablemente nos queda muy poco tiempo de este programa. Me encantaría seguir hablando porque creo que todavía hay mucha carne de la cual hablar en esta sentencia. Pero, pues bueno, empezaremos con la ronda de conclusiones. Pues empiezo con el orden que más o menos teníamos. Entonces, Pamela, empiezo con tus conclusiones y después decir muy brevemente estaría de lujo. Claro que sí, gracias Jimena. Pues creo que solo quiero destacar dos cosas. La primera es que las autoridades mexicanas y el Estado mexicano tienen que entender que la perspectiva de género no es una mera adición. Tiene que ser un eje central y fundamental de absolutamente todas las acciones que se lleven a cabo en el gobierno para las personas, ¿no? Eso en primer lugar. Y la otra es que quiero pensar, ¿no? Si el derecho penal puede existir de manera justa, entonces tenemos que pelear porque sea siempre respetando la dignidad de las personas. Y en este caso, creo que la integridad y la defensa de la dignidad de los familiares de Carla no es algo menor. Tenemos que seguir luchando para que este caso, Carla, nunca sea olvidada, ¿no? Y que esta injusticia tampoco sea perdonada. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias, Pamela. Jorge, muy brevemente, tus conclusiones, por favor. Sí, claro. Bueno, yo creo que esta sentencia tuvo dos puntos, ¿no? Un aspecto procesal y otro punto muy de reflexión social. Y aquí quiero decir algo que dos personas muy importantes en mi vida me dijeron. ¿Cómo vamos a eliminar la violencia si solo hablamos de violencia? Yo creo que aquí tendríamos que hablar de paz y de paz. Entonces, de promover la paz, y pues aquí como finalmente en la resolución, como lo mencioné, son puras cuestiones procesales,
y realmente cómo se va a reponer un procedimiento, o más bien cómo se va a intentar esclarecer los hechos de hace 7 años, ¿no? Es realmente ahí una pequeña, bueno, un gran problema. Claro, muchas gracias, Jorge. Eréndira, ¿cuáles son tus conclusiones? Gracias. Bueno, primero que nada, yo creo que gracias por la invitación. Y después, el llamado, ¿no? Tanto autoridades y sociedad, el de dejar de ver esto normal, el dejar de ver la violencia de género, las agresiones hacia la mujer como algo normal y algo que tengan que ser permitido, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros, nosotros y las personas que nos están viendo, adolescentes, adultos y demás, somos personas con criterio propio, ¿no? Y el no permitir este tipo de cosas es el primer paso para lograr que los números que vemos día con día y año con año de violencia de género y feminicidios disminuyan, ¿no? Porque es un trabajo de todos y yo creo que en especial el llamado a los hombres a que este tipo de acciones no nos gustan a las mujeres, no lo toleramos y definitivamente ya no lo queremos. Y no sé, el gran apoyo de entre mujeres que lejos de atacarnos, sea un apoyo entre nosotras y no a las autoridades a no revictimizar a la víctima y culpar a la víctima cuando realmente no es culpa de la culpa es de la agresor. Totalmente de acuerdo, Eréndira. Muchísimas gracias. Maru, muy brevemente, cuéntanos tus conclusiones. Sí, pues yo quiero hacer dos llamados, un llamado al Estado, a que pues obviamente esta sentencia se realizó en 2012, pero siguen habiendo mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Entonces un llamado al Estado, a todas las instituciones, a no solo capacitarse, sino también llevar a cabo todos los aprendizajes desde la perspectiva de género. Y también un llamado a ti que nos estás viendo, a cuestionarte cómo estamos visualizando a las mujeres, tanto a tu hermana, a tu mamá, y permitirte también de construirte ciertas cargas sociales que desde niñas y niños hemos cargado. Entonces, creo que pues y muchas gracias a todos también por compartir este espacio de visibilización sobre la violencia de género sufrida hacia las mujeres. Muchas gracias, Maru. Jorge, terminamos con tus veloces conclusiones. Ay, perdón, Jacobo. Es que inician con J. Adelante, sí. Gracias. Me gustaría mencionar varios temas rápidamente. Me gustaría hacer un llamado al Estado a que tomara, como se dice coloquialmente, el toro por los cuernos, a no tener una tibieza en que acepten el sistema patriarcal, que acepten las negligencias, las deficiencias y de ahí se parta para poder avanzar en estos temas. Me gustaría también hacer un llamado a mi género, a los hombres, a hacer una deconstrucción sustancial en los actos y que no se calificaran los micromachismos como micros, sino eso es a escala a una medida impresionante en el contexto social y cambiar los paradigmas que tenemos para poder, para que las mujeres no tengan miedo de salir a la calle de cualquier manera o de cualquier acto que ellos realicen, ¿no? Que el simple respeto por las demás personas creo que es la clave. Perfecto. Muchísimas gracias, Jacobo. Muchísimas gracias a todas y todos por estar en este programa. Sin duda no es un tema fácil del cual hablar, pero sí es necesario. Entonces, muchísimas gracias por participar en este programa, por decir sus opiniones, por compartirnos un poco de su conocimiento y para que la gente sepa sobre todo de este caso del feminicidio de Carla Póntigo, porque se hizo justicia, por lo menos en este caso, y se va a seguir haciendo. Entonces es un mensaje que debe quedar muy, muy claro. Entonces, pues muchísimas gracias por participar. Gracias a ustedes, los televidentes que nos están viendo en este programa. Yo soy Jimena Jiménez. Hablamos de Juzgar con Perspectiva de Género, específicamente el caso del feminicidio de Carla Póntigo. Y pues bueno, nos vemos a la próxima.